Nos piden en este ejercicio calcular el límite cuando n tiene infinitos de seno de n más n al cubo menos 5 por 2 a la n, todo eso sobre 2 a la n más 7. Bueno, tenemos el límite de un cociente para n tendiendo a infinito, y lo primero que tenemos que hacer en estos casos es ver lo que a simple vista surge. Si más o menos ya manejamos las relaciones entre los distintos tipos de infinitos, o sea, entre potencias, exponenciales, etc., lo que conviene es ver si hay más de un término en el numerador, como es este el caso, cuál de esos términos es el que va a prevalecer, lo mismo para el denominador. Bueno, en el numerador prevalece la exponencial, 2 a la n, una exponencial de base mayor que 1 es un infinito más fuerte que una potencia, y el seno simplemente es una función que se mantiene acotada entre menos 1 y 1. De manera que el numerador yo lo puedo reducir a este término y el denominador a este término, a los fines prácticos. ¿A qué me refiero con esto? Para visualizar de entrada cuál va a ser el valor del límite, más allá de que lo tengamos que hacer formalmente, que es lo que nos piden. Pero siempre que tengamos la posibilidad de ver de antemano cuál va a ser el resultado, obviamente que va a ser mucho mejor, porque de esa manera podemos controlar si después nos equivocamos. De manera tal que en este caso el límite va a ser menos 5, porque va a quedar este término sobre este término. 2 a la n se simplifica y el límite va a ser menos 5. De todas maneras, como dijimos recién, lo vamos a hacer formalmente, paso a paso, porque seguramente que va a ser lo que nos van a pedir. Bueno, acá conviene descomponerlo esto en la suma de tres límites. Aclaramos que esto siempre hay que hacerlo cuando tengamos alguna forma indeterminada. Si no es así, bueno, obviamente el límite se calcula de manera directa. Lo que pasa es que en estos ejercicios en general va a ocurrir eso, que nos van a presentar expresiones con formas indeterminadas y vamos a tener que salir de ellas. Más allá de lo que dijimos recién, de que a simple vista acá se ve cuál es el valor del límite. Bueno, esto lo hemos expresado como el límite del primer término sobre 2 a la n más 7, más el límite del segundo término del numerador, también sobre 2 a la n más 7, y lo mismo hacemos con el tercer término. O sea, hemos distribuido el denominador. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del primer término. Como seno de n es una función que se mantiene acotada entre menos 1 y 1, y a su vez 2 a la n más 7 es positivo, podemos decir entonces que el límite cuando n tiende a infinito de seno de n sobre 2 a la n más 7 va a estar también entre el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 sobre 2 a la n más 7 y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n más 7. Pero estos límites son cero. Un número sobre algo que tiende a infinito nos da la expresión simbólica para el cálculo de límites de un número sobre infinito, que esa expresión simbólica tiene como resultado 0. En este caso sería menos 1 sobre infinito, 0. 1 sobre infinito, 0. De manera que si esta expresión se mantiene entre 0 y 0, obviamente que es 0. Así que acá lo hemos expresado. El límite cuando n tiende a infinito de seno de n sobre 2 a la n más 7 es 0. Bueno, ahora nos vamos a ocupar del segundo término, o sea, del segundo límite que tenemos acá. Acá ya he indicado que el primer límite vale 0, así que ahora nos vamos a ocupar de este segundo límite. Como esto es una sucesión, o sea, una función de variable natural, y tenemos expresado al término general a sub n como n al cubo sobre 2 a la n más 7, podemos utilizar el criterio de D'Alembert para ver a qué tiende el término general. ¿En qué consiste el criterio de D'Alembert? En calcular el límite del cociente, del valor absoluto del cociente, entre un término y el anterior. O sea, un término correspondiente al índice n más 1 sobre un término correspondiente al índice n. En este caso ya no hace falta poner las barras de módulo porque todo esto es positivo, así que nos va a quedar, con las expresiones que tenemos es positivo, ¿no? Bueno, así que nos va a quedar a sub n más 1 es n más 1 al cubo, en lugar de n es n más 1,
sobre 2 a la n más 1, en lugar de n es n más 1, más 7. Y a sub n, bueno, es el término general que ya habíamos expresado acá. Bueno, acomodando esto, nos queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cubo por 2 a la n más 7 sobre n al cubo por 2 a la n más 7. Este 2 a la n más 1 ya lo he puesto como 2 por 2 a la n. Bueno, este límite lo podemos factorizar de manera tal que nos queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cubo sobre n al cubo por el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 7 sobre 2 por 2 a la n más 7. Bueno, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n al cubo por el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n por 1 más 7 sobre 2 a la n y todo eso sobre 2 a la n por 2 más 7 sobre 2 a la n. He sacado 2 a la n factor común, de manera de poder simplificarlo. Y ya nos va quedando más en evidencia cuál es el valor de cada uno de los límites, ¿no? Bueno, acá también sacamos factor común n en el numerador y denominador de manera de poder simplificarlo. Y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n al cubo. Por, bueno, acá ya podemos hacer el cálculo porque al simplificar 2 a la n nos queda 1 más 7 sobre infinito que es 0. Y abajo nos queda 2 más también 0, ¿no? 7 sobre infinito. O sea, este factor es 1 más 0 sobre 2 más 0. O sea, es un medio, ¿no? Bueno, y acá también nos queda 1 más 0 al cubo. 1 más 0 al cubo por un medio, ¿no? Bueno, o sea que 1 por un medio, que es un medio. Y como un medio es menor que 1, este criterio nos dice que el término general tiende a 0. Porque nos está diciendo que cada término, con respecto al anterior, decrece con la suficiente fuerza como para que el término general tienda a 0. De manera tal que ya acá podemos poner que este límite también es 0. Si acá hubiésemos obtenido 1, el criterio no sirve. Si hubiésemos obtenido un número mayor que 1, este criterio nos dice que el término general tiende a infinito. Así que acá, como obtuvimos un número menor que 1, es un indicador de que el término general tiende a 0. Bueno, ahora vamos a calcular este último límite para ya poder finalizar. Finalmente nos queda el cálculo de este límite. Acá lo tenemos desarrollado, ese cálculo. Simplemente hay que sacar factor común 2 a la n en el denominador. En el numerador conmuté el orden de los factores para que sea más fácil visualizar la simplificación entre estos dos factores 2 a la n. Bueno, así que nos queda menos 5 sobre 1 más 7 sobre 2 a la n. Bueno, cuando n tiende a infinito, obviamente esto tiende a infinito y esto tiende a 0. Así que el cálculo es inmediato y tenemos como resultado menos 5, que es lo que habíamos ya previsto, ¿no? Bueno, acá les presento un orden decreciente de infinitos, en el sentido que cuando tengamos que compararlos en un cociente, el que aparece como mayor va a prevalecer con la suficiente fuerza sobre el que aparece como menor para que el límite ese sea infinito. Si el que aparece como mayor está en el denominador, obviamente que ese límite va a ser 0. O sea, acá hay suficiente diferencia en la fuerza de infinitos, por decirlo de alguna manera, entre cada uno de estos que aparecen acá en esta serie de comparaciones, como para que justamente los límites sean infinito o 0, dependiendo cuál aparezca en el numerador y cuál en el denominador. Bueno, tenemos en primer lugar 2n factorial, después n a la n, después tenemos n factorial, a la n, o sea, una exponencial con a mayor que 1, obviamente, porque si a fuese menor que 1, esto no tendería a infinito, sino tendería a 0, y bueno, y acá una potencia.